muerte de Moisés dejó un silencio aterrador sobre el campamento de Israel. Durante 40 años, el pueblo había seguido una sola voz, la voz que descendía del monte cubierta de gloria, la voz que hablaba con Dios cara a cara, la voz que levantaba la vara, y el mar obedecía. Y ahora esa voz había desaparecido. Moisés estaba muerto. El hombre más grande de Israel había sido enterrado en secreto por Dios mismo, en algún lugar desconocido entre las montañas de Moab. Nadie pudo despedirse. Nadie levantó un monumento. Nadie volvió a ver su rostro. Solo quedó el viento soplando sobre el monte Nebo y un pueblo paralizado por el miedo. Porque una pregunta comenzó a crecer en el corazón de todos. ¿Qué ocurriría ahora? Israel estaba a las puertas de Canaán. La tierra prometida finalmente estaba frente a ellos. Pero Moisés, el hombre que había guiado al pueblo desde Egipto, ya no estaba allí para conducirlos. El liderazgo había pasado a un hombre mucho más joven, un guerrero, un discípulo silencioso que había permanecido durante años a la sombra de Moisés, Josué. Pero había un problema. Josué jamás había abierto el mar. Nunca había hecho descender plagas sobre una nación. Nunca había hablado con Dios en medio de fuego y truenos. Nunca había visto el rostro aterrador de Faraón quebrarse ante el poder divino. ¿Cómo podía alguien así reemplazar a Moisés? El pueblo seguramente se hacía la misma pregunta. Y quizá Josué también. La Biblia dice que después de la muerte de Moisés, Dios habló directamente a Josué. Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, levántate. Esas palabras debieron sentirse como el peso de una montaña. Levántate. No había tiempo para llorar eternamente. No había tiempo para vivir atrapados en el pasado. La historia de Dios continuaba avanzando. Pero antes de conquistar Canaán, Josué debía enfrentar algo más peligroso que los ejércitos enemigos: el miedo. Porque conquistar una ciudad era sencillo comparado con cargar el manto de Moisés. Entonces Dios le repitió una frase una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. No fue una sugerencia, fue una orden celestial. Y quizá eso revela algo profundo. Josué tenía miedo, el hombre que había peleado contra Amalek, el espía que no dudó cuando todos los demás temblaron, el guerrero fiel, también estaba aterrado, porque incluso los hombres más fuertes tiemblan cuando reciben una misión imposible. El cruce del Jordán. La primera prueba llegó rápidamente. El río Jordán se interponía entre Israel y la tierra prometida, y no era un pequeño arroyo. La Escritura explica que el río estaba desbordado. Era imposible cruzarlo con mujeres, niños, animales y miles de personas. Entonces Dios decidió hacer algo impactante, algo que recordaría inmediatamente a Moisés. Los sacerdotes debían avanzar llevando el arca de la alianza, y en el momento exacto en que sus pies tocaron el agua, el Jordán se abrió, el río retrocedió, las aguas se levantaron como un muro invisible, y todo Israel cruzó en seco. Era imposible no pensar en el Mar Rojo. Dios estaba enviando un mensaje claro a toda la nación. El mismo poder que estuvo con Moisés ahora está con Josué. Y el pueblo finalmente entendió que Dios no había abandonado a Israel. Pero mientras Israel avanzaba, algo extraño ocurría del otro lado del Jordán. Las ciudades cananeas estaban aterradas. Rumores se extendían por toda la tierra. El pueblo del desierto viene hacia nosotros. El Dios que destruyó Egipto marcha delante de ellos. El mar se abrió para ellos. El Jordán acaba de retroceder. Las naciones comenzaron a temblar incluso antes de la primera batalla, porque Israel no parecía un ejército normal. No tenían los carros de hierro de Egipto. No poseían fortalezas gigantes. No eran la nación más avanzada, pero tenían algo mucho más aterrador: la presencia de Dios. Y entonces llegó Jericó. Jericó, la ciudad imposible. Jericó no era una ciudad cualquiera. Era una fortaleza gigantesca. Sus muros eran tan enormes que parecían imposibles de derribar. Para cualquier estratega militar de la época,
Conquistar Jericó era una locura. Pero Dios no entregó a Josué un plan militar, le dio algo absurdo. Durante 7 días, el pueblo debía marchar alrededor de la ciudad, sin atacar, sin escalar muros, sin usar armas de asedio, solo caminar. Imagina la escena, miles de soldados avanzando en silencio, los sacerdotes tocando trompetas, los habitantes de Jericó observando desde arriba, confundidos, quizá burlándose. Día 1, nada ocurrió. Día 2, nada ocurrió. Día 3, el silencio continuó. Pero el 7º día cambió todo. Israel rodeó la ciudad 7 veces. Entonces Josué gritó: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Y en ese instante ocurrió algo aterrador. La tierra tembló. Los enormes muros comenzaron a resquebrajarse. Piedras gigantes cayeron como si una fuerza invisible las golpeara desde dentro. Y Jericó colapsó, no por poder humano, no por espadas, no por máquinas de guerra. Cayó porque Dios había hablado. La sombra de Moisés seguía presente, pero incluso después de la victoria, la sombra de Moisés seguía acompañando a Josué. Cada milagro parecía recordar al antiguo profeta. El mar abierto, el agua detenida, la presencia divina, la ley dada por Dios. Era como si Moisés aún estuviera observando desde la distancia. Y quizá eso tenía un propósito, porque Josué jamás debía convertirse en un nuevo Moisés. Debía entender algo mayor. Solo existe un Salvador verdadero. Todos los demás son instrumentos temporales. Moisés había preparado el camino. Josué conduciría la conquista, pero ninguno de ellos era el destino final. Ambos apuntaban hacia alguien más grande, hacia Cristo. Josué y Jesús, el misterio oculto. Aquí aparece uno de los detalles más impresionantes de toda la Biblia. El nombre Josué en hebreo es Yehoshua. ¿Sabes cómo se traduce en griego? Jesús. Sí, el nombre de Josué y el nombre de Jesús están profundamente conectados. Y eso no es casualidad. Moisés representa la ley, pero la ley no pudo introducir al pueblo en la tierra prometida. Fue Josué quien los llevó al descanso. Del mismo modo, la ley revela el pecado, pero solo Jesús puede llevar al hombre a la verdadera promesa. Todo era una profecía viviente. Cada batalla, cada milagro, cada paso en Canaán. La historia entera estaba señalando hacia el Mesías que vendría siglos después. Pero la conquista de Canaán también reveló una verdad peligrosa. Israel podía derrotar murallas gigantes y aún así ser destruido por un solo pecado escondido. Después de la caída de Jericó, un hombre llamado Acán desobedeció a Dios y escondió objetos prohibidos entre sus pertenencias. Nadie lo vio, nadie sospechó, pero Dios sí. Y cuando Israel enfrentó a la pequeña ciudad de Jai, ocurrió algo impensable. Fueron derrotados. El pueblo quedó devastado. ¿Cómo podía ocurrir eso después de una victoria tan sobrenatural? Entonces Dios reveló el problema. El enemigo no estaba afuera, estaba dentro del campamento. Y esa escena dejó una lección aterradora para toda la historia bíblica. Ningún muro externo es tan peligroso como la corrupción interna. El final de Josué. Los años pasaron, las guerras continuaron, y finalmente Josué envejeció. El discípulo de Moisés ahora era un anciano, y antes de morir, reunió al pueblo para dar un último discurso. Sus palabras fueron poderosas. Escogeos hoy a quién servir. Josué sabía algo que muchos olvidan. El mayor enemigo de Israel nunca fueron los cananeos, fue el corazón humano. Entonces pronunció una de las frases más famosas de toda la Escritura: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Poco después, Josué murió. Y otra vez Israel quedó sin líder. Otra vez el pueblo enfrentó incertidumbre. Otra vez comenzaba una nueva etapa. Porque los hombres pasan, pero la historia de Dios jamás se detiene. La muerte de Moisés no detuvo el plan divino. Solo abrió la puerta para una nueva generación. Josué tomó el liderazgo. El Jordán se abrió. Jericó cayó.
La tierra prometida comenzó a ser conquistada. Pero detrás de cada evento había un mensaje más profundo. Moisés apuntaba hacia Josué, Josué apuntaba hacia Jesús, y Jesús apunta hacia el reino eterno que aún está por venir. La verdadera historia nunca fue solamente conquistar Canaán, era preparar al mundo para la llegada del verdadero libertador. Y quizá la pregunta más importante no es ¿qué ocurrió después de Moisés?, sino ¿qué ocurrirá cuando el Rey prometido vuelva una vez más? Porque si la primera vez vino como cordero, la próxima vez vendrá como juez. Y cuando ese día llegue, ningún muro podrá permanecer en pie.